Ahora sí, buenos días. Qué bueno estar acá. Me disculpan esos minuticos que me tomo. Hoy estoy como le decía a mi esposa, cuando me toca tocar, estoy de hombre orquesta. El culpable es Snover, que dijo que no iba a venir hoy y vino. Entonces, cuando lo vean le echan la culpa a él. ¿Ok? Entonces, le damos la bienvenida a todos. Hoy estamos acá, siéntase en casa, siéntase cómodo. Esta es su casa, somos Conexión. Amén. Y la semana pasada iniciamos una serie muy interesante, muy especial, creo sin duda, va a ser para Conexión esta serie, que se llama La espiritualidad emocionalmente sana. Necesitamos una iglesia espiritualmente sana, porque hay espiritualidad enferma. La semana pasada aprendíamos los síntomas de la espiritualidad enferma. No voy a repetir la enseñanza, pero hoy nos enfocamos en la enseñanza de hoy. Tiene: conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Amén. Necesitamos conocernos a nosotros. A ver, si yo te dijera a ti, o si yo le dijera a mi esposa, dame lo mejor de ti, ¿qué me daría ella a mí? Todos nos preguntamos. Ella me tendría que dar lo mejor, se supone, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo mejor para ella? Si ella sabe qué es lo mejor, es lo que me va a entregar. Pero si ella no se conoce, no sabe qué es lo mejor que hay en su vida, difícilmente lo va a hacer. Y eso pasa con Dios. Dios nos pide todo. ¿Y qué es el todo de nosotros? Y eso es lo que quiero que hoy podamos aprender para avanzar en una espiritualidad emocionalmente sana. Pero para hablar de espiritualidad emocionalmente sana, recordemos un poco los 10 síntomas de una espiritualidad enferma. Mírelo, ahí. ¿Se acuerdan? Eso lo hablamos la semana pasada al final. Quiero solamente recordarlo. Esta no es la enseñanza de hoy, solo quiero recordarlos. Y el primer síntoma es usar a Dios para huir de Dios. Pastor, ¿eso qué significa? Cuando nosotros tomamos la decisión, nos inclinamos en hacer nuestra voluntad, alegando que es hacer la voluntad de Dios. Huir de Dios, de lo que Dios está pidiendo que hagamos. Por ejemplo, como padres, Dios nos dice que seamos responsables con nuestra familia. Entonces decimos, no, yo voy a ir allá al ayuno, voy a ir a orar. Pero mentira, no viniste a orar, viniste simplemente a evadir tu responsabilidad como padre o madre de casa. Entonces, usar a Dios para huir de Dios. Lo segundo, ignorar los sentimientos de ira, tristeza y temor. Pastor, pero si esos sentimientos son malos, esos sentimientos uno no debe tenerlos. Cuando yo los tengo, yo los reprendo en el nombre de Jesús. No, escúcheme bien. Esos sentimientos, si bien no deberíamos tenerlos, son normales en nosotros porque algo nos quieren indicar. Y Dios muchas veces utiliza estos sentimientos para hablarnos. Y cuando nosotros pasamos esos sentimientos y los ignoramos, estamos con una espiritualidad emocionalmente enferma. Tercero es morir a las cosas equivocadas. Voy a generalizar. Quizá tomamos las decisiones de morir a cosas o a placeres que son muchas veces hasta saludables para la vida, con tal de decir yo estoy agradando a Dios. Tenemos que ser sabios en esa parte. Cuarto, negar el impacto del pasado en el presente. No vamos a poder ocultar que nuestro pasado afecta a nuestro presente y nuestro futuro. Sí lo hace. Y recuerden el ejemplo de Lea. Lea tenía un papá que era muy especial, Labán, y afectó mucho la forma como ella se podía entregar a su esposo, ¿se acuerdan? Pero ella decidió cambiar, a adorar a Dios, y su presente y su futuro cambió. Entonces no podemos negar nuestro pasado. El quinto síntoma es dividir nuestra vida en comportamientos que separan lo secular y lo sagrado. Entonces tenemos una vida, aquí en la iglesia somos hiper mega santos y decimos somos así, nos vestimos de camisa larga. Menos mal acá usted no tiene que venir de camisa manga larga pero cuando está afuera se le olvida que usted dijo o decía que era cristiano. Y conocemos muchas personas con doble vida. Eso es un síntoma de alguien
que está espiritualidad emocionalmente enferma. Sexto, hacer para Dios en lugar de estar con Dios. Escuche bien esto. Este es un síntoma importante. Hacer para Dios en lugar de estar con Dios. Muchos dedicamos nuestra vida a hacer muchas cosas para Dios. Yo estoy en esta iglesia es espectacular y voy a ir a conexión y voy a servir, voy a ayudar a colocar las sillas, voy a ayudar allá a estar en esto, voy a ir a la célula, voy a ir a... No, y hacemos muchas cosas para Dios, pero lo más importante es estar con Dios. Marcos 3, 13 y 14 dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Entonces necesitamos estar con Dios y no saque la excusa de hacer cosas para Dios, porque hacer cosas para Dios no lo hace mejor cristiano o más espiritual. Amén. Y el otro, espiritualizar los conflictos para evitarlos. Entonces tenemos problemas y solamente nos enfocamos en que eso es un ataque, eso es una cosa espiritual y comenzamos a sobre espiritualizar las cosas. Yo tengo que ayunar y orar para que Dios me haga libre de mi mal genio. Procure dejar su mal genio, porque lo espiritualizamos. Es que yo soy iracundo, sí, lo que pasa es que tengo una maldición en mi vida, entonces voy a orar y ¿por qué no has cambiado? Porque Dios me está cambiando y tengo que ayunar un poquito más. No lo sobre espiritualice. Octavo es, claro, encubrir el quebranto, la debilidad y el fracaso. No lo encubra. Ante Dios tenemos que ser sinceros, está claro. Noveno, vivir sin límites. No podemos vivir una vida sin límites. Dios sí tiene límites. Y aunque es un Dios muy extenso y muy amoroso, hay límites que Él ha establecido. Y no porque a Él se le ocurrió, se le venga en gana. Los límites son para nuestro bienestar y nuestro beneficio. Y décimo, juzgar las jornadas espirituales de otros, porque tendemos a, ay, es que este es más santo que todo el mundo, este es más, ay, es que el pastor, mira, ahora como dice esto, entonces ahora se cree más que otro, y tendemos a hacerlo. Entonces esos son síntomas que mi esposa me recomendó que hoy lo recordara, para avanzar entonces a esta jornada de hoy. Nos tomamos 5 minutos en ello y vamos entonces sí a avanzar en la jornada de hoy. ¿Cuál es la jornada de hoy? Conocernos a sí mismo para poder entonces sí conocer y tener una mejor relación con Dios. Imagínense usted, quiero que se ubique en esto que le voy a contar. Una persona que seria, introvertida, nos mostramos como una persona seria o somos una persona seria e introvertida, pero resulta que en el medio en que yo me muevo, me muestro como una persona jocosa, extrovertida y muy espontánea. Pero por dentro, como esa no es mi personalidad, yo me siento avergonzado de lo que soy y hasta niego lo que en realidad soy. Escúcheme, no hay problema o no hay falla o no hay pecado en ser introvertido o extrovertido. Ese no es ningún problema. Creo que el problema es no ser auténtico ni ser real. Y muchas veces nosotros incurrimos en este error de tratar o propiciar ser algo que no somos. Ahora, no tanto porque yo quiera fingir o porque yo determine fingir o yo determine ser, mostrarme como la persona más feliz del mundo, cuando en realidad no, ese no es el problema. El asunto es que estamos siendo impostores. Se lo repito, estamos siendo un impostor. No estamos siendo real. Y nos mostramos ante familiares, amigos, como algo que no somos. Y nuestros amigos tienen un concepto de nosotros o una idea de nosotros que no es real. Porque estamos simulando ser alguien que realmente no somos. Vuelvo a repetirle, nos portamos o nos mostramos como un impostor, sin que ellos lo sepan, pero por dentro sí lo sabemos. Y eso mismo pasa en nuestra relación con Dios. Porque si no me conozco a mí mismo, lo que les decía al principio, ¿cómo puedo entonces entablar una relación con Dios que es alguien que sí nos conoce tal cual somos? Él nos conoce en realidad cómo somos por dentro y por fuera, nos conoce cada detalle. Pero, ¿cómo yo podría entablar una relación saludable con Dios si no estoy siendo totalmente sincero con Él?
Y la semana pasada hablábamos de Saúl. Él fingía, ignoraba los errores que él cometía y él sabía que eran sus debilidades. Y Dios no los pasó por alto. Entonces, no estar seguro de quién soy nos trae una conciencia limitada de nosotros mismos que limita nuestra relación con Dios. No saber en realidad quién soy. Porque el problema muchas veces es que no es que yo trate de ser algo diferente. Peor aún, a veces no sé quién soy. Y esta es una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quién soy? Y le aseguro que todos aquí o hemos pasado por esa pregunta para nosotros o vamos a pasar, porque surge más entre la niñez y adolescencia. Ahí surge la primera vez que surge esa pregunta, ¿quién soy? Y usted va a notar que los niños ya de cierta edad, como Abraham, mi hijo, de 9 años, ya él se pone al espejo y dice, soy maluco. Ya comienza, yo, no, mi amor, tú no eres maluco, tú eres bonito. ¿Por qué eres maluco? Es que mis amiguitos son más bonitos que yo, los compañeros. Y yo, seguro, sí. Y voy al colegio, y no es por cosas así, pero uno dice, mi amor, tú eres muy bonito. Pero no se trata de lo externo, sino que él comienza, esa es una edad donde comienza la persona a establecer los valores de quién es y quién más que los papás para ayudarles a afirmar esa identidad de quiénes son. Vean lo importante que los papás, aunque no estamos hablando hoy de paternidad, pero es importante porque es una edad propicia. Él comienza a decir, mire, ayer jugaba fútbol, él juega fútbol y terminaron perdiendo. Ellos van bien, pero ayer perdieron. Y cuando se acabó el partido me dijo, perdimos por mi culpa. Y yo, ¿y por qué por tu culpa? Porque no pude quitar el balón. Y le dije, ok, vamos a recontar el gol. ¿Quién perdió el balón? Lo perdió fulanito. Y este no alcanzó al jugador. Y tú trataste de evitar el gol, se deslizó en plancha. No pudiste. No es tu culpa. Tampoco culpa del otro. Están jugando, están aprendiendo. Pero automáticamente se echó la culpa a él. No, mi amor, tú no fuiste culpable. Tú trataste de hacer tu máximo esfuerzo por evitar el gol del balón que habían robado adelante. Entonces ya cambié, dijo, está bien, no me equivoqué. Pero esos pequeños actos comienzan a definir la identidad. Entonces, la mejor aplicación para comprender la acción de saber quién somos está en el matrimonio. Por eso le decía ahorita, si yo le pido lo mejor a mi esposa, ella tiene que saber quién es para poder brindarlo. Uno de los mayores conflictos de los matrimonios hoy día es que viven vidas fingidas, son impostores, dos impostores reunidos o juntos en una cama. Dos impostores mostrando algo que en realidad no son, tratando de mostrar el hombre una caballerosidad que no tiene y la mujer una importancia y valor que no siente. El resultado ya lo conocemos. Las estadísticas no mienten, porque el ser impostores o falsos limita la relación de amor e intimidad, la limita. Yo no puedo ir a mi esposa o muchas, como hacen muchas parejas en el noviazgo, el hombre se muestra como el total galán de telenovelas, etc. Pero cuando se casa, afloran la realidad de él. Y entonces la mujer dice, me enhuesé. Sí, porque no fuimos reales. Ahora, eso no significa, escuche, que no tengamos defectos. Sí, pero tenemos que ser reales aún con nuestros propios defectos, con nuestras propias limitaciones. Y es lo que espera Dios. Porque cuando tú eres real con tus limitaciones, con tus características, sencillamente la otra persona se enamora no solamente de tus virtudes, sino también de tus defectos. Y sabe que tú eres desordenado y dejas la ropa tirada. Entonces
Ella se va a molestar algún día por tu desorden, pero ella sabe que se casó con un desordenado. Entonces no puede decirte, me engañaste. No, ella sabía que tú eras desordenado. ¿Me está entendiendo hasta allí? Ok, ejemplo bíblico, para que no digan que cuando Adán y Eva estaban juntos en el jardín, ¿cómo era la relación de ellos antes de la embarrada? Era una relación perfecta. Tan perfecta era, escuche bien, que no tenían que cubrirse. No, nosotros solamente vemos, pasaron vergüenza y por eso se cubrieron. No, eran tan perfectos en su relación de ellos dos, no estoy metiendo a Dios ahora mismo, que no tenían que cubrirse. Si Eva tenía algún rollito, mondonguito, Adán lo iba a ver. Sí, si Eva tenía algo que no estaba, era grato, eso es un ejemplo solamente. Adán iba a ver y no tenían problemas. Pero cuando fallaron, cuando pecaron, y el pecado no hace más, no solamente trajo el pecado de Adán y Eva, no solamente trajo el pecado para toda la humanidad, sino que también dañó la integración de lo que en realidad era el hombre, tanto por dentro, lo interior como lo externo, lo dañó. Y como lo dañó, entonces comenzaron a existir conflictos entre ellos. Y el ejemplo está en que, ¿qué fue la primera reacción o de las primeras reacciones que están allí en la Biblia cuando Adán y Eva pecaron? Se cubrieron. ¿Y qué se iban a cubrir? Nosotros decimos, ay, es que tuvieron vergüenza con Dios. Listo. ¿Y entre ellos? ¿Qué se iban a cubrir si ya se conocían? ¿Por qué se cubrieron? Si ya se conocían. Pero a partir, una consecuencia del pecado es tratar de ponernos máscaras y culpas. Darse cuenta que a Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Entonces comenzamos a cargar máscaras y muchos de nosotros, como impostores, la palabra es así, utilizamos máscaras mostrando algo que en realidad no somos. Pastor, yo no soy así. Bueno, yo quiero leerle una lista hoy, voy a leerla, de síntomas de personas que tienen un falso yo. Si usted tiene uno o alguno de ellos, tenga claro que usted está teniendo problemas en su identidad. No trate de evadirlos porque hace parte de ser un falso yo. Mire la lista, allí. Soy el tipo de persona que dice sí cuando realmente quiero decir no. Me deprimo cuando la gente se molesta conmigo. Hay gente que se va a molestar contigo, pero no sé por qué tendrías que deprimirte. Tengo necesidad de ser aprobado por otros para sentirme bien sobre mí mismo. Cada uno es un síntoma de algo más grande y profundo dentro de ti. Sigue. Me comporto bien con otros externamente, pero por dentro no los soporto. A menudo guardo silencio para poder mantener la paz. Creo que si cometo errores, soy un fracaso. Esto suele pasar mucho. 7. Critico a otros para sentirme mejor sobre mí mismo. Trato de evitar verme débil o tonto cuando no tengo la respuesta. Necesito hacer algo excepcional para sentirme vivo. Tengo necesidad de que me necesiten para sentirme vivo. Soy temeroso e incapaz de tomar riesgos. Hago lo que otros quieren para que no se molesten conmigo. Ahí sí. Uso el conocimiento y la confianza para cubrir mis sentimientos de ineptitud. Quiero que mis hijos se comporten bien para que otros piensen que soy un buen padre y madre. ¿Usted puede decir amén a eso? Ah, no. Ahí caemos todos. Me comparo mucho con otra gente. Los papás somos así que no se sienta mal. Ahora, esos son solo síntomas que indican que estoy probablemente o estamos probablemente viviendo a partir de una falsa identidad, un falso yo,
y no una auténtica identidad, la identidad que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, conocernos a nosotros mismos va a ser importante y clave para poder desarrollar una buena y sana espiritualidad. Amén. Entonces, hoy, eso es todo, es como la introducción. Hoy estudiaremos a David, porque la semana pasada estudiamos a Saúl, pero hoy estudiaremos a David y cómo David utilizó el conocerse a sí mismo, cuáles eran sus virtudes, pero también cuáles eran sus debilidades. Y esto lo utilizó para avanzar y lograr ser exitoso en su vida. Vamos a llamarle éxito en el caso de David. Nosotros podemos llamarle el ser bendecidos con Dios en todo lo que hagamos. Pero David, el conocerse a sí mismo le permitió superar dificultades, le permitió conocerse a sí mismo, el poder ir y traspasar los límites que otros no traspasan, límites hacia una vida de bienestar. Y la historia está en 1 Samuel capítulo 17 para que la note, pero nosotros vamos a compartir las citas allí. Ahí está. Entonces quiero que resumamos, para no leer todo el capítulo 17 porque se nos iría toda la mañana allí. Todo el capítulo, solo resumamos. Si usted conoce la historia, vaya haciendo memoria de esta historia. Si no la conoce, escúcheme un poco para que pueda entrar en el contexto de la historia. Habían dos grandes ejércitos, el ejército de Israel enfrentados en un valle. Cada ejército está en una colina opuesta, un valle, una colina aquí, una colina acá, y están dos ejércitos poderosos, escuche bien, porque ya eran ejércitos bien preparados y fuertes, de más de 100,000 o 200,000 soldados. Eso era alto, eso era bastante, y están enfrentados. Pero del ejército filisteo surge un hombre, en el verso 4 dice que salió, dice: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Porque surge un soldado que tenía unas características fenomenales. Nosotros podríamos llamarle hoy asombrosas o brutales, como dicen los chicos. Unas características brutales. ¿Cuáles eran estas características? Era un hombre de aproximadamente 274 centímetros de estatura. Eso significa 2 metros con 74, o sea, casi 3 metros. Casi. ¿Quién es el más alto aquí? La hermana Betty. Alto de edad. No, pero de estatura. Y aquí creo que es John, Pedro, pero ellos están en los 1,84, 1,80 y algo, no recuerdo. John, ¿cuánto es? 1,84. Atiné. No, es que yo sabía. Y Pedro debe estar por ahí también, porque estoy en el caso. Y nosotros lo vemos alto. Yo mido 1,78 y yo pues, siento a mi hermano alto. Pero imagínense ahora 2,74. Era 1 metro más. Era 1 metro más. Y surge este hombre enorme. Todo eso está en el capítulo 17. Y yo lo traduje a definiciones, a medidas que usted y yo podamos entender, porque en la Biblia hay medidas de aquella época. Entonces yo la traje. Entonces dice además, era un hombre grande, tenía un escudo, recuerde que ellos usaban la armadura, que pesaba 63 kilogramos. Escúcheme, voy a ilustrarlo. Una bolsa de cemento de la grande pesa 50 kilos. Una bolsa de cemento pesa 50. Y cargar una bolsa de cemento se puede. Pero uno tiene que... al hombro. Y este soldado tenía un escudo de 63 en un brazo así. Véalo. Adicional tenía una espada tan grande que solo la punta pesaba 7.5 kilogramos. Solo la punta. Usted se podrá imaginar lo demás, la empuñadura. Además, él tenía una jabalina
que la jabalina no describe cuánto pesaba, o de qué largo era, pero si este hombre era de casi 3 metros, usted se imagina que la jabalina podía ser de 3 metros y medio o más, porque las jabalinas siempre son un poco más grandes que la persona, que la estatura. O sea, yo mido 1,78, la jabalina puede ser de 2 metros y medio, la mía. Ellos, no sé cuánto largo era. Esas eran las características de este hombre. Y este hombre viene y ridiculiza al pueblo de Israel, o al ejército de Israel, y le dice: hoy desafío al ejército de Israel, manden al que ustedes quieran que se enfrente conmigo. Y el que se enfrente conmigo es el todo o nada. Si él gana, nosotros nos vamos. Pero si nosotros ganamos, ustedes perdieron. Y dice la Biblia, llamativo, que por 40 días, mañana y tarde, Goliat venía y los intimidaba. Y estas personas, literalmente, el pueblo de Israel, los soldados, estaban consternados, llenos de miedo, estaban aterrorizados. En total fueron 40 días por 2, porque era mañana y tarde, eran 80 veces. 80 veces que venía un camaján de ese tipo y insultaba y despreciaba y desafiaba con gran voz de temor y temblor a todo el pueblo de Israel. Y la evidencia está en que nadie de Israel se atrevía a ir a enfrentar a ese gigante. Hasta ese momento los israelitas eran un ejército ya preparado. Si nos trasladamos a la época cuando salieron de Egipto, no tenían experiencia en batalla y guerra, pero allí sí la tenían. Recuerde que la semana pasada aprendíamos en el capítulo 11 y 13 que Saúl había enfrentado a otros ejércitos y los había exterminado. ¿Se acuerdan? Que dejó al rey y dejó los animales. O sea, ya eran expertos en batalla, pero cuando se enfrentan ante esta mole, no pudieron hacer nada. Ellos estaban temerosos y aterrorizados de solo imaginarse quién era el que iba a ir allá. Usted se imagina a los soldados allí todos en el valle diciendo: ahora el rey me va a coger a mí, que no me coja a mí. Y entonces es como cuando tú estás en el colegio y la profesora va a mandar al tablero, y característica de los alumnos es que no me mire, porque si la miro me manda a mí, ¿cierto? Profe, ¿pasa así o no pasa? Yo lo viví por eso. Y es allí, estamos entrando en el contexto, cuando emerge David. Y David va caminando justo a ese lugar, a ese valle, se está acercando, y se le ocurre dar la cara ante ese gran problema. Y la razón por la cual David da la cara es porque él se conocía a sí mismo, y eso de conocerse a sí mismo le permitía conocer a Dios. Entonces él sabía quién era. Él era un chico, un joven, un adolescente entre 17 y 18 años. Y aunque era un joven de esa edad y no era experto en batallas, él sabía quién era Dios. Y eso le permitió superar los obstáculos. A David superó varios obstáculos que encontró para llegar a un momento de verdad que le trajo vida y bendición a David. Amén. Y esos 3 obstáculos, son 3 los que vamos a hablar hoy, son los que vamos a estudiar enseguida. En el verso 23 se nos dice que David llegó al campamento israelita para llevar comida a sus 3 hermanos. Vamos a leer esa cita 23 al 26. Dice: mientras hablaba con ellos, llegó David. Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas, salió de su lado de la montaña. Y en ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. ¿Cuántos días tenía Goliat de estar insultando? 40 días. Y llegó justo David en el día 40. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Se imagina? Ellos estaban en el valle aquí poniendo un cerco, y cuando bajó Goliat, todas las tropas
comenzaron a huir. Y David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él. David no estaba en la línea de batalla, estaba ahí en el valle, pero él estaba atrás porque venía a traerle comida a sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban ahí en el frente de batalla. Y dice así David: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo, a Goliat, y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es él? Ahora, usted y yo pensemos, tenemos al tipo ahí de casi 3 metros y usted va a decir: ay, ¿quién es él? Dígame. No se trata de ser cobado, de ser chupado, no, eso no se trata de eso. Se trata de que somos realistas. Él me supera, ¿cierto? Pero David superó 3 obstáculos. ¿Cuál es el primer obstáculo que supera David? Vamos a enfocarnos rapidito en esto. Primer obstáculo que David supera es que David encuentra es el de su familia. David superó el obstáculo de su familia. Usted me va a decir: ¿cómo así su familia? Del verso 28 al 31 encontramos características que David era el menor de 8 hermanos. David tenía 7, él era el octavo. La Biblia no especifica, pero muy probablemente sí podía tener otros hermanas, porque contaban a los hombres siempre. Recuerden que era tradición, cuentan a los hombres, podían tener hermanas. No, la Biblia no especifica, pero lo que sí está claro es que David era el último y que David tenía aproximadamente 17 años, 17, 18, y que estaban los 3 mayores, que el mayor era Eliab, y que en ese momento la salud de su papá, imagínense si eran 8 o más hermanos y él era el último, tenía 17, y quizá ya su padre ya no estaba tan fuerte y vigoroso y que ya podía estar en una condición un poco de enfermedad, y por eso, según la cultura, quien tomaba la autoridad en la familia era el hermano mayor. O sea que Eliab no solamente era el hermano mayor y estaba peleando allí en el frente de batalla, sino que tenía autoridad en la familia. Y el hermano mayor justo comienza a ver a David de una forma diferente. David era un pastor de ovejas, voy a decirlo como lo hemos aprendido. Era un simple pastor de ovejas. Era una tarea importante para la cultura judía, pero a pesar de que era importante para la cultura judía, su familia se la daba a él porque era la más fácil de hacer. Era como de las tareas rudas, fuertes, la menos fuerte era esa, ser pastor de ovejas. Y la tarea, escúcheme, mírelo todo, la tarea fácil, sencilla es: mira, vas a llevarle la comida a tu hermano. Solo eso. Entonces David, lo más seguro es que vivía en un entorno familiar que no ayudaba o que no debía ayudar al valor de la persona, en este caso al valor de él. Y eso nos puede pasar a nosotros, nacer en entornos familiares que no nos ayuda. Es que mi hermano no estudió, mi otra hermana salió rapidito, se fue a buscar marido, así decimos, y yo entonces me va a tocar lo mismo. O sea, comenzamos a ver, porque el entorno familiar comienza a lanzarnos mensajes. Entonces yo también decido no hacerlo. Estoy hablando, esos son ejemplos. Entonces, ellos, los hermanos mayores, o el hermano mayor, lo juzgan y lo etiquetan como un insignificante, malintencionado y atrevido. Sí, le dicen atrevido. Mira el verso 28. Allí dice: Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas? Ahora son pocas, mire, esas poquitas, eso es tu tarea insignificante allá. Yo te conozco
y eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Óyeme, ¿acaso no podía ser que su papá lo había mandado y él venía contento a traer la comidita a sus hermanos? No, su hermano mayor, que tenía autoridad, lo estaba despreciando de una u otra forma. ¿Cierto? Entonces, la Biblia no describe con precisión cómo podía ser el entorno familiar de David. De pronto sí la describe la historia de José, ¿se acuerdan? De José, que todos los hermanos le tenían la mala. Pero aquí no describe, pero uno puede imaginarlo. ¿Por qué dice imaginarlo? ¿Qué pasó cuando el profeta Samuel fue a ungir a el futuro rey de Israel? A la casa de Isaí, que era el papá de David. Mírelo, escuche bien. Llega Samuel a la casa de Isaí y le dice a Isaí: mira, uno de tus hijos va a ser el futuro rey de Israel, voy a ungirlo. Isaí se emocionó: espectacular, en mi familia va a haber un rey. Listo, pero Dios no me ha revelado aún cuál de tus hijos es, así que tráemelos todos. Listo. Y los puso ahí toditos. Y comenzó: Señor, no, ese no es. Voy a orar por este. Eliab no es, el otro. Y cuando terminó, ninguno era. Y Samuel dice: bueno, y entonces, Señor, tú me hablaste lo incorrecto, ¿será? Isaí, ninguno de estos 7 es. ¿Será que tú tendrás algún hijo por allá con la criada, algo? O sea, así. Me acabo de acordar que yo tengo otro hijo. Está allá en el monte, cuidando las ovejitas. Mándalo a llamar porque de pronto pueda que sea ese. No, hombre, yo no creo. Es que ese es un peladito y no sabe ni coger la espada. No, él está por allá, él no sirve para esto. Y mándalo a llamar. Y cuando lo mandaron a llamar, apenas Samuel lo vio, Dios le dijo: es ese. Recuerda, Samuel, que yo no miro la apariencia externa, le dice Dios a Samuel. Yo miro el corazón. Yo miro el corazón. O sea, eso nos da pie para pensar que el ambiente familiar de David, para él, no era el mejor. No era el mejor. O sea, para David. De pronto para Eliab sí. O sea, no estoy hablando de que Isaí, el papá, era un hombre malo. Pero para David, no. Él era incomprendido, difamado, era ignorado, despreciado y tratado como si no fuera nadie. Dicho de otra forma, un don nadie. Y esto se convierte en un gran obstáculo para él, para poder crecer y desarrollar. Y de pronto usted lo ve en los entornos familiares hoy día, los entornos donde hay muchos hijos. Y entonces el papá dice: bueno, yo le voy a dar educación a este, y de pronto al otro no puedo dársela. Entonces el otro se siente mal: no, es que no me dieron, no me hicieron esto. Hay familias con entornos familiares donde le celebraron el quinceañero a una de las hijas, pero a las demás no pudieron porque vino la mala situación y se siente mal. Entonces eso podía estar pasando y era un gran obstáculo. El mensaje que recibe David es un mensaje fuerte. Y nosotros hoy día podemos crecer en familias y cultura donde parte de quienes somos, nuestra verdadera identidad, sencillamente nos toca esconderlas porque las consideran inaceptables. Entonces las tenemos que enterrar para poder sobrevivir. Y entonces a veces esa falsa imagen que estamos mostrando no es tanto culpa de nosotros, es producto del entorno en que nacimos. Es que mi mamá y mi papá tenían tales códigos familiares y a mí me tocó crecer siendo así, pero eso no es lo mío. Yo estudié medicina porque mi papá quería que yo estudiara medicina, pero yo no soy médico. Esa no es mi vocación son los negocios. Y entonces te volviste médico, pero solo mandas receta y prescribes medicina, un dictamen, pero no lo disfrutas.
porque es falso lo que estás viviendo. Las personas que estaban en autoridad significativa sobre nosotros a menudo hicieron cosas como estas. No los veamos mal. Quiero pedirle ese favor. No es ahora vayas a ver a tu papá, uy, qué malo. No se trata hoy. Porque quizá te amaban, pero también sufrieron lo mismo y desarrollaron lo mismo contigo. Y no permitieron que mostrases la verdadera identidad que tú tienes como hijo de Dios. David fue ignorado y despreciado. Y básicamente le dijeron, Eliab y los otros hermanos, cállate y vete a casa. Nadie podía notar a David. Sus hermanos no lo notaban, los demás soldados no notaban a David. Pero ¿sabe quién notaba a David? Dios. Y David corta con esto, porque David no le interesó lo que estaba diciendo su hermano o sus hermanos, sino que David va más allá de la dinámica familiar. En la dinámica familiar, él era un don nadie, pero él supera esto y va mucho más allá. Y para hablar del mucho más allá, entonces hablemos del segundo obstáculo, son 3. El segundo obstáculo que supera a David. ¿Cuál fue el segundo obstáculo? Y el segundo obstáculo es, él enfrenta y vence el obstáculo de tener gente significativa en autoridad sobre su vida que también trata de tenerlo. Ahora, no solamente fue sus hermanos, sus 3 hermanos, o Eliab el principal, sino que también vence o va más allá o logra convencer a Saúl, que era el rey. David respetaba a su rey. David era un chico que entendía quién tenía autoridad. Y se llega hasta el rey Saúl, y él dijo, yo mismo iré contra él, le dijo a Saúl. Y el rey Saúl escuchó a David y entonces dice, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y en el verso 32, ahí está el verso 32, dice, nadie tiene por qué desanimarse, eso está diciéndolo David, a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Ahora, cuando Saúl dice eso, no estaba diciendo algo falso. Recuerde otra vez, Saúl era un experto ya en batallas, ya él había estado en batalla. Recuerde que las características por las cuales escogieron a Saúl como rey, como el primer rey de Israel, ¿por qué fueron? Su estatura, o sea, Saúl debía ser alto, fornido, espaldón, o sea, tenía unas características bien interesantes para hablar de guerra. Y Saúl, bajo su experiencia, le dice, hey, yo soy un hombre de guerra y tú eres un chico, tú eres muy joven. ¿Cómo tú se te ocurre decir que vas a enfrentar a ese gigante? Yo con mi ejército de 330,000 hombres tuve una victoria fenomenal contra los amonitas. Yo los vencí y éramos así, peleamos asado. ¿Y cómo se te ocurre a ti venir aquí a decir que vas a pelear contra el gigante? Ahora, pregunto, ¿qué le contestarías tú a Saúl? ¿Qué le contestarías? Lo más seguro es que sí, usted es de la experiencia, usted tiene razón. Pero ¿sabe? David superó ese obstáculo. Y con todo respeto, no irrespetando la autoridad, pero David sabía que aunque en ese momento había más de 100,000 o 200,000 soldados en Israel que decían que creían en Dios, que creían en el Dios viviente, David veía que esos soldados que estaban ahí en ese momento en el campo de batalla eran ateos. O sea, decir, ¿cómo así, pastor?
¿Qué significa ateo? No creían en Dios. Pero ellos se decían creer en Dios. ¿Sabe? Hoy día hay muchas personas, y lo escuchamos mucho, yo creo en Dios. Y escuchamos mucho yo soy una persona de Dios. Y escuchamos mucho decir, Él es una persona de Dios. ¿Y por qué es una persona de Dios? No, porque Él actúa bien, porque Él cree, porque Él hace eso. No voy a dar los detalles para no herir sus susceptibilidades. Pero porque es que Él está bien. Mire, Él es una persona muy caritativa, muy buena, muy. Pero David sabía que aunque todos eran el ejército del Dios de Israel, no creían en el Dios de Israel, porque no se conocían, porque no sabían en realidad quiénes eran y tampoco sabían quién era Dios. Y una espiritualidad emocionalmente sana parte de conocerte a ti mismo, pero conocer a Dios. David por eso escribe el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y tengo todo lo que necesito, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno. ¿Por qué no temía? Porque él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Como lo sabía muy bien, entonces él tenía claro que los que estaban allí, esos 200,000 soldados que podían estar allí, decían, estos no creen en realidad en Dios. Dicen que creen en Dios. Y muchas personas hay igual. Decimos que creemos en Dios, pero nuestra fe en Dios no está activa. El hombre que tenía la autoridad dice, David, tú no puedes. Saúl. Pero David le dice, yo voy a ir. Yo sé en qué Dios se ha creído. Y Saúl finalmente decide aceptar la propuesta del chico. Imagínense. O sea, aquí vemos otra vez a un Saúl loco. Si yo tengo toda la experiencia del mundo, por ejemplo, yo sé manejar, yo soy consciente de que mi hijo no puede tomar un auto para manejar. ¿O sí? Y mi hijo diga, yo sé manejar, papá, dame el carro. Yo, ahora no te voy a dar el carro. Bueno, algo así. Saúl sabía que David no podía, pero terminó accediendo. El verso 38 dice así: luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña. ¿Cuál es el uniforme de campaña? La armadura. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. ¿Cierto? David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. ¿Sabe qué es esto? Aquí está diciendo David, no lo voy a hacer a tu manera, bajo tu experiencia, bajo lo que tú crees. Yo lo voy a hacer de otra forma, porque bajo tu forma, bajo tu experiencia y la de los 100,000, 200,000 soldados, ese gigante viene a ridiculizarlos y los ha llenado de temor. Pero bajo la idea y lo que yo conozco de Dios, ese gigante tiene que irse para el suelo. Vea la diferencia, ¿cierto? Entonces, la clave aquí no es descartar el consejo. No es que no escuchemos el consejo de la persona que tiene autoridad y experiencia. Pero el asunto aquí es conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo y conocer a Dios. ¿Qué tanto te conoces tú y qué tanto conoces a Dios para decir, aunque a esta persona no le fue bien, a mí sí me puede ir bien porque es Dios quien me está llevando? Aunque hoy día la economía diga que los negocios van a pique, Dios me dice que te va a bendecir y me dice, emprende, arranca, que yo te voy a bendecir. Entonces yo le creo más a Dios. Estoy conociendo a un Dios y yo le creo más a Dios. ¿Cierto? Y eso fue lo que hizo David. David conocía su debilidad. David sabía que él era un joven. David sabía que no tenía la fuerza o los músculos, porque cuando se puso la armadura dijo, si yo voy a pelear con esto me voy a caer, no puedo andar.
sea, él conocía sus debilidades, pero también conocía sus habilidades. Por eso le responde, le dice: mira, Saúl, yo te digo algo. Yo soy el pastor de las ovejas de mi papá, y cuando viene un oso o un león, yo lo enfrento hasta que lo mato. ¿Cómo enfrentaba David a esos animales? ¿Cómo? La Biblia no describe, pero si está escrito, hay algo que se llama inerrancia bíblica, es porque es cierto. Y David tuvo que haber vencido a esos animales. Y si los venció, entonces David utilizaba lo que él ya sabía. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y venía un animal fiero, yo le vencía, porque Dios estaba conmigo. Recuerde, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él, o su vara y su callado, me infunden aliento. Amén. David se conocía bien. Ahora, el tercer obstáculo, para ir finalizando ya, es que David vence al gigante frente a él, pero además venció al gigante dentro de él. O sea, así como así, hay que vencer a los dos gigantes. La mayoría de nosotros, escúcheme bien, tenemos gigantes que vencer. El recibo de Electricaribe y otros montón de gigantes más. Pero también hay gigantes dentro de nosotros que día a día nos atemorizan. Nuestra voz interior que nos está diciendo muchas veces: tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú eres muy chiquitico, tú no puedes emprender ese negocio, tú no tienes la capacidad para hablar y conquistar a la mujer de tu vida. No, tú no puedes, y por eso le pierdes la oportunidad. Y comienza esa voz interior, ese gigante dentro de nosotros. Ahora, imagínese a usted ahora en los zapatos de David. David tenía que tener sandalia en los zapatos, pero imagínese en los zapatos de David para que entienda. El verso 42, mire que dice el verso 42. Dice: mirando con desdén al muchacho, David va al frente de batalla, y mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, le dice Goliat: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Pregunto, ¿usted cree que esa amenaza no infundía miedo? Claro. Si en sí Goliat era un gigante, usted se podrá imaginar con la armadura. Se debía ver monstruoso, brutal. Y David, 17 años. Note algo, la Biblia no dice que David era de gran estatura. Sí decía de Saúl. Saúl era de buena estatura, pero una buena estatura podía ser 1,80, 2 metros. Los judíos, si usted estudia a los judíos no son de naturaleza alta. O sea, la estatura promedio de los judíos no es alta. De hecho, tienden a ser bajos. Escuche bien, tienden a ser de estatura media, no enanos, no me malentiendan. Y David no dice que era alto, además tenía 17 años, o sea que todavía el desarrollo no lo había terminado. O sea, no tenía toda su estatura, porque recuerde que los hombres crecemos aproximadamente hasta los 22, 23 años. ¿Ok? Así que los chicos que están acá, que se sientan pequeñitos, todavía les falta un poquito más para crecer. ¿Ok? Entonces, esa amenaza de Goliat traía consecuencia. Si tú sigues adelante, vas a morir. Y voy a echar tu cuerpo a los animales. ¿Y sabe qué? Le digo algo.
Goliat estaba diciéndole la verdad. O sea, Goliat no le estaba diciendo mentiras. O sea, Goliat iba a matar a David. Lo iba a destruir. Y iba a hacer lo que estaba diciendo. Goliat tenía algo bien claro. Y es que Goliat se conocía. Goliat sabía cuáles eran sus virtudes. Y en base a esas virtudes, él dijo: yo a ti te mato. Goliat sabía que si David se acercaba a él, a los que saben de boxeo acá, si David se acercaba a él, iba a ser fácil en una lucha, como dice, hombro a hombro, era fácil ganarle. O sea, bajo las estrategias de guerra de Goliat, él iba a ganar. Él sabía. Pero David no se desalentó. ¿Sabe por qué no se desalentó? Porque él conocía sus debilidades, sus habilidades, pero también conocía a Dios. El verso 40 dice que tomó su bastón y fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, y luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Le pregunto, ¿qué era lo que sabía hacer David? ¿Sabe? David no sabía usar una espada. David no sabía usar la jabalina. Pero David sí sabía tirar la onda. Por eso le digo, él se conocía bien. Se conocía también que él no iba a fingir coger una espada e ir allá. Porque eso no era él. Como él se conocía muy bien, él decía: lo mío, lo que yo sé hacer es la onda. Y automáticamente fue al río y cogió las 5 piedras. Y él diría: si con una lo pelo, con la segunda le puedo dar. Con la tercera le tiro en las canillas. La cuarta, no sé, en la mano. Él dijo: con 5 me alcanza. 5. Lo que no sabía Goliat es que David se conocía bien, pero también conocía el poder de Dios que estaba acompañándolo a él. Eso era lo que desconocía Goliat. Y dice la Biblia que tomó la iniciativa David, y cuando el gigante seguramente lo vio, y miren las palabras de David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. ¿En qué? En el nombre del Señor. ¿Sabe? David era tan claro cómo iba a ganar, pero tampoco espiritualizó. David no pensó que al llegar ahí el poder del cosmos, del Espíritu Santo, iba a llenarlo y ahora el brazo se le iba a hinchar y le iba a poder dar un... Porque a veces nosotros, con una espiritualidad enferma, venimos y decimos: sí tengo problemas, pero ahora yo voy a enfrentar esos miedos y eso. Y entonces sobre espiritualizamos las cosas. Cuando tú tienes una espiritualidad sana, tú sabes que Dios te va a usar y se va a glorificar con lo que tú eres en realidad. Él era un pastor. Él sabía utilizar la onda. Y aunque la onda no podía ser un arma que atemorizare o que lograse matar, humanamente hablando, a un gigante con toda la armadura y todo lo que tenía, pero Dios se manifestó y se glorificó usando lo que David sabía hacer. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que tú sabes que Dios hizo contigo y te hizo maravillosamente imagen de Él? Te hizo con atributos, te hizo con valor, te hizo con dones, te hizo con muchas cosas interesantes que has tratado de ocultar porque has querido mandar una falsa imagen a otros. Pero hoy quiero decirte que los atributos, habilidades limitadas de David para hablar del frente de batalla y estar con un soldado, fue las que Dios utilizó para glorificarse.
y solo le bastó una sola piedra. Lo que el gigante no sabía era que cuando David preparó su honda, no solamente iba la fuerza de aquel chico de 17 años, sino que iba el poder de Dios en aquella piedra. La Biblia dice que se incrustó en su frente. Se incrustó en su frente. No lo esperaba Goliat. Goliat se burlaba de él. Y Goliat diría: este ahora lo va a fallar. Porque, note algo, David no podía estar tan cerca de él. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que cerca perdía. David tenía que estar distante. Me tira y yo lo esquivo. Pero que no sabía que la precisión del Dios del universo estaba allí. Y cuando cayó Goliat, producto de la piedra no fue la que lo mató definitivamente, pero lo derribó. Y con la misma espada de él, David le cortó su cabeza. Y desde ese momento, las tropas filisteas, cuando vieron a que su hombre de guerra estaba muerto, entonces ahora ellas se llenaron de miedo. Y todo el ejército de Israel se llenó de confianza y fe y persiguieron, y hubo una gran mortandad de parte de los filisteos que persiguieron. Ahora, no solamente dice la Biblia que ganaron, sino que todo el botín les quedó a los del pueblo de Israel. La acción de David no solamente glorificó el nombre de Dios y trajo el mostrar la grandeza de Dios, sino que todo el pueblo se benefició, todos los soldados, de la acción heroica de un hombre que se conocía bien y conocía a Dios. Si tú quieres manejar o tener una espiritualidad sana, necesitas conocerte bien, ser sincero contigo mismo, pero también conocer a Dios. Y te aseguro que tu historia va a comenzar a ser diferente. Yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos, porque el Dios vivo está en este lugar. Porque ese Dios que acompañó a David, ese mismo Dios también ha puesto sus ojos sobre ti. Tiene sus ojos. Quizás otros no te determinan, quizás para otros no tienes valor, pero para Dios sí. Y David lo sabía. Por eso imagínense a David cogiendo las piedras. David se arrodilló a tomar las piedras. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y eso significó la victoria. David traspasó, superó aquellos obstáculos. Quizá es algo que ha faltado a tu vida. Quizá hace tiempo has estado buscando o tratando de hallar respuesta en tu vida. El por qué sucede esto, el por qué vives así, el por qué te sientes triste, el por qué te sientes vacío. La respuesta es Jesús. No trates de engañarte más a ti mismo. No seas un impostor. Abre tu corazón a Jesús. Él te conoce. Y a pesar de tus debilidades, a pesar de tus habilidades, a pesar de tus aciertos, a pesar de tus fallas, Él te quiere consigo. Te ama. Hoy Dios se dice: te amo, hijo o hija mía. Te amo, hijo o hija mía, te dice Dios. Gracias, Señor Jesús. Tu amor todo conquistó.
tus ojos. Tú lo llenas todo.